Palabra a la hermana Cecilia y posteriormente a la hermana Beatriz. Sí, Matías, lo que pasa es que efectivamente en este articulado para nosotros nos dificulta el tema porque si el proyecto de inversión que se va a instalar en una región, un territorio indígena, ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, no va a ser consultado a los pueblos indígenas, entra en la consulta de participación ciudadana, donde se ponderan otra normativa. Y te quería decir también que efectivamente que suele ser una mala práctica de todos los estados, que enfatice los beneficios en función de toda la nación y tienen que también verse los beneficios y como lo plantea bien aquí el hermano, efectivamente tenemos que entender que el desarrollo, nosotros no nos oponemos al desarrollo porque quizás piensen eso, que nos estamos oponiendo a los proyectos, al desarrollo, nosotros no nos oponemos a eso, sino que quede claro que efectivamente en casi todos los proyectos nosotros casi somos perjudicados, no somos beneficiados. Entonces esas medidas no se contemplan acá. Y quería decirte que efectivamente tienen que echarle una revisada al artículo 15 del convenio 169, que establece claramente, le da que ahí están establecidos los derechos territoriales de los pueblos indígenas y no puede contradecirse este reglamento con ese articulado, porque por algo está aprobado y efectivamente el convenio 169 no se hizo porque efectivamente los gobiernos no están respetando esos derechos. Entonces, nosotros tenemos preocupación en esto del tema porque cuando tú defines medida administrativa, efectivamente son cosas pequeñas, los permisos de concesión, los permisos de construcción. O sea, nosotros estamos preocupados de los grandes proyectos que ingresan a los territorios. Eso. Tiene la palabra la hermana Beatriz y posteriormente a la hermana María Sonia. Gracias. A ver, la verdad es que primero que nada me quiero sumar a la disposición y algún avance que es reconocible, del cual han trabajado fundamentalmente toda la comisión y también en particular la comisión de gobierno presidida por don Matías Abogair. La verdad es que si se pudiera dar lo que es la consultivitis, dependería también de la inversión que haya, por lo tanto es un riesgo, pero creo que no podemos quedarnos en eso, de que se torne esto en una consultivitis, así como las reunionitis que tenemos permanentemente. Pero, en fin, lo que pasa, creo que este tema, la última propuesta de ustedes, yo solicitaría que nos conversáramos nosotros, porque vamos a estar estudiando el pimponeo y la verdad es que no vamos a avanzar, por lo tanto es importante que nos dejen tomar el tema y veremos nuestros resultados. Gracias. La palabra a la hermana María Sonia. Bueno, la verdad que yo igual había dicho, ¿cierto?, de que es un tema que nosotros tenemos que conversarlo en profundidad como comisión. Tenemos que ver bien a fondo lo que esto significa. Yo inmediatamente acá miré la ley que menciona acá este articulado y me sumo, ¿cierto?, en lo que dice mi hermano del Consejo Lonco, porque resulta de que en esta ley, ¿cierto?, de sistema de evaluación de impacto ambiental, los dos acá, inmediatamente miré bien ahí y algunos términos solamente me cabían un poquito de duda, pero si yo voy a ver lo que se va a hacer acá, en este párrafo no habla de lo que nosotros hemos venido tratando en estas reuniones. O sea, por eso que le digo, vamos a tener que sentarnos a conversarlo muy bien y esperamos de todas formas y de todas maneras la buena fe de parte de la gente del gobierno. Yo sé que ellos lo tienen, sé que es su trabajo también hacer lo que están haciendo, pero también si estamos trabajando todos en una propuesta, tenemos que ponernos de los dos lados, como es lo que nosotros en algún momento hemos hecho. La ley de medio ambiente no considera afectación directa, no considera los términos de los cuales nosotros hemos estado hablando para la consulta. O sea, en otras palabras, en el artículo 10 no se considera consulta.
ni participación, ni nada. Solamente dice clarito acá, dicha consulta incluirá las medidas de mitigación, compensación o reparación, que no son términos que a nosotros nos favorezcan de alguna medida como para guardar o preservar o proteger nuestros lugares que puedan ser afectados. Ahí ya está una cosa que a lo mejor ustedes dirán, pero viendo los términos, con lo que hemos venido trabajando, es cosa que yo creo que ustedes, por eso les digo, de repente también hay que ponerse de los dos lados para percibir un poco la preocupación que existe en este artículo, en este articulado que estamos presentando, el que vamos a entrar en estudio. Acá dice otra cosa, sin prejuicio de lo establecido en el inciso precedente, ¿cierto?, de las etapas procedimentales de proceso de consulta, pero se está hablando, refiriendo a su consulta de acuerdo a esta ley, no a la que nosotros estamos trabajando ahora. Entonces dice, digamos, como así también el análisis de pertinencia de dichas consultas se realizará respetando los artículos procedimiento de consulta y pertinencia de consulta correspondientes de presente reglamento. O sea, de presente reglamento, dice, correspondientes al presente reglamento general de consulta indígena. Pero es porque se menciona acá, pero yo no le veo en el articulado del 10 y el 11, no veo ningún término que hable de la necesidad o de la preocupación que pueda existir de los mismos pueblos o de los territorios afectados. Entonces sí habla de una participación y que sí se puede hacer, se pueda considerar dentro de los estándares de la consulta, porque tampoco en estos puntos ninguno se considera, o como dice usted, a lo mejor es 169, acá en Chile se ve de una manera, en Perú, Bolivia se ve de otra manera, o se aplica de otra manera, pero no deja de ser que es un instrumento que a nosotros nos ayuda de alguna manera a preservar lo que está quedando, porque en realidad, si sabemos todo, no es mucho ya, el pueblo ha sido, no voy a entrar en más detalle, pero sí sé que nosotros, así como está presentado esto, no está, que digamos, favorable para los pueblos originarios. O sea, es mi percepción y lo que quería decirle. La palabra a don José y posteriormente a don Santiago. José Miguel Poblete, del Ministerio de Justicia. Solamente para hacer una aclaración respecto al texto de la ley 19.300, que es una ley bastante más extensa, y no siendo yo ambientalista, pero quiero leer la referencia que hace la misma ley a los temas de los pueblos indígenas, independiente de cómo eso después se desarrolle en un reglamento. Esto de lo que estoy hablando yo es que el reglamento de la ley del SEIA. Estoy hablando solamente de la ley del SEIA. Artículo 4. Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Hasta ahí no hemos hablado nada de pueblos indígenas. Inciso segundo. Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, que son los regulados en esta ley, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En el ejercicio de este artículo, en el desarrollo de este artículo, que el reglamento del SEIA regula la consulta en los proyectos de inversión, que es el tema general de la ley 19.300. Cuando hacemos referencia al artículo 10 solamente es para calificar qué es lo que está regulado, qué se entiende por proyectos de inversión, lo que dice el artículo 10. Pero esos proyectos de inversión deben ser consultados en relación a este artículo, o sea, se dice con esta pertinencia. En ese sentido creemos que la referencia de la ley 19.300 es una ley que protege los derechos de los pueblos indígenas y esperemos que el reglamento, que todavía no ha salido de Contraloría General de la República, eso creo que todos lo sabemos, que vaya efectivamente más allá, y logre un mayor consenso que el que has tenido hasta ahora probablemente, y en especial la aprobación de la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Y en esa convicción es que el gobierno ha trabajado en otro procedimiento de consulta, que este procedimiento de consulta general que nosotros estamos hablando, en el cual hacemos una vinculación con el procedimiento del SEIA, señalando que las medidas de mitigación también se consultan de acuerdo a los procedimientos establecidos. Eso. La palabra, don Santiago. No, yo solo, complementando un poco lo que dice José Miguel, que no me acuerdo, usted dijo,
ver, usted habló un poco sobre el tema del reglamento del CEIA y que no contemplaba el tema indígena. Y un poco lo que quería comentar, para que lo tengan como un elemento de juicio, es que la ley 19.300 y el reglamento que hoy día está vigente entró en vigencia en el año 2000, o sea, 8 años antes de que se aprobara el convenio. Por lo tanto, es cierto que hoy día no existe una referencia especial a los pueblos indígenas en el reglamento que hoy día está vigente en el CEIA. Ahora, el que está en Contraloría, yo sé que ustedes tienen muchas críticas a ese reglamento, la han hecho saber públicamente, pero, digamos, ese reglamento u otro reglamento que eventualmente regule en la ley 19.300, ahora ese reglamento sí va a contemplar el tema de la consulta indígena porque es un reglamento que va a entrar en vigencia después del convenio, entonces ya tiene que tener aplicadas, ¿no es cierto?, las normas del convenio. Y, de nuevo, sin perjuicio que ustedes no están de acuerdo con el reglamento que hoy día está en Contraloría, les voy a leer solamente ese reglamento. Lo que dice ese proyecto es que va a haber que hacer un estudio de impacto ambiental cuando un proyecto cumpla con las condiciones de la ley en el siguiente caso. Dice, el titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparten un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Estos grupos humanos podrán pertenecer a los pueblos indígenas reconocidos por la ley, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de los grupos humanos que habitan en el área de influencia. Cuando excepcionalmente el traslado y reubicación de grupos humanos indígenas se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento y existan causas establecidas en la legislación vigente, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar en que dichos grupos tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. A objeto de evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará la generación de efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de estos. Y ahí sigue el artículo. Un poco lo que quería comentarle es que, para explicarle un poco cómo funcionaría con el reglamento que está ahora en Contraloría, digamos, o eventualmente con algún reglamento que se aplique después de la entrada en vigencia del convenio. Desde la entrada en vigencia de ese reglamento, cuando un proyecto genere, un proyecto dentro de los proyectos que dice esta ley, genera alguno de los efectos que yo les he leído ahora, ese proyecto va a tener que entrar a hacer un estudio de impacto ambiental, no una declaración, un estudio, siempre un estudio. Y por lo tanto, cuando hago un estudio, como existe afectación a los grupos humanos indígenas, va a tener que hacer una consulta indígena. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos puesto recién en el artículo que nosotros le hemos presentado, esa consulta indígena, que va a hacer ese proyecto que haga algo de los efectos que yo les leí recién, va a tener que seguir las etapas que nosotros en esta comisión hemos acordado. Esa es un poco la explicación del sistema completo. Quizás no pido que tengan como una respuesta ahora, pero sí es interesante que lo puedan ver cómo funciona en su conjunto, porque la verdad es que así se entiende mejor.